Hay una herramienta que puedes utilizar para resolver problemas. Es una herramienta muy sencilla y la puedes hacer en cualquier momento del día. Se trata de salir a dar un paseo, pero salir a dar un paseo de una forma muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a manejar dos conceptos que son introversión y extroversión. ¿Qué significa esto? La introversión es cuando uno tiene un problema y está mirando hacia adentro. Es decir, cuando tú tienes un problema, estás con el problema y estás como muy introvertido. Lo que estás mirando solamente es lo que tienes en la mente y el problema y no estás viendo nada más. ¿De acuerdo? No tienes otro punto de vista sino el tuyo propio y además sumergido en ese problema. Entonces, lo que realmente uno necesita es extroversión, extrovertirse. Es decir, todo lo contrario. Coger y llevar tu atención hacia afuera del problema, ¿vale? Eso aparentemente es como muy fácil de decir, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se puede hacer en la realidad? Bien, pues lo que tienes que hacer es salir cuando te encuentres mal, con un tono emocional muy bajo y con un problema y no le ves solución a ese problema, lo que haces es sales a la calle y das vueltas a la manzana. Das vueltas a la manzana caminando, mirando los objetos de la calle, mirando ese edificio, esa señal de tráfico, a poder ser cosas que estén lejos y que sean grandes, que tengan mucha masa, porque esa masa te va a hacer llevar la atención a eso y salir fuera de tu problema. Cosas que estén lejos, importante, y que tengan masa, que sean grandes. Puede ser aquella antena parabólica, esa señal de tráfico que está lejos, ese coche que viene por ahí. Entonces vas caminando y vas observando los objetos, no mirando hacia el suelo, mirando hacia arriba, lejos y a los objetos. Y tienes que pasar por lo que se llama una escala emocional. Si tú estás aquí abajo, pongamos que aquí está apatía, por ejemplo. Esta escala es una escala emocional que tiene muchísimos más puntos, pero os voy a decir los básicos para que os orientéis a la hora de hacer el ejercicio. Si aquí estás en apatía y aquí está alegría, digamos que aquí está enfado, aquí está queja, estar quejándose de todo, y aquí está aburrimiento. Con lo cual, cuando tú lo hagas, y tristeza digamos que está aquí en medio. Tristeza. Bien, entonces cuando hagas el ejercicio vas a pasar por estos niveles, seguro. Entonces, si tú estás apático, te pondrás un poquito triste, igual te empiezas a quejar, porque esto pasa muy rápido, ¿no? Te empiezas a quejar y en aburrimiento te darán ganas de dejar de hacer el ejercicio. Entonces ahí es cuando tienes que seguir, porque realmente estás pasando por la escala. Entonces sigues un poco más y llegarás a estar tranquilo o en alegría. En ese momento es cuando puedes parar ya, porque ya estás bien, ya estás en un punto en el que puedes parar de hacer el ejercicio. Pero vas a pasar por todos estos niveles y es muy importante que continúes y continúes haciéndolo. Puede ser media hora que tengas que hacerlo o puede ser más, dependiendo de la gravedad del problema. Y lo que va a suceder es que tu atención va a ir hacia afuera y ya no va a estar metida en tu problema, no vas a tener la atención en la mente. Entonces vas a poder observar el problema muy chiquitito. Es decir, como ya tu atención está afuera, ahora el problema cuando lo mires va a ser así, va a ser muy pequeño y entonces lo vas a poder manejar mucho más fácil. Este ejercicio funciona 100%. Hacerlo y lo comprobaréis cómo funciona. Os vais a sentir muy bien y vais a poder manejar cualquier tipo de problema.